¿Por qué causa se han embravecido las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos? Se han coaligado los reyes de la tierra y se han confederado los príncipes contra el Señor y contra su Cristo. Rompamos, dijeron, sus ataduras, y sacudamos lejos de nosotros su yugo. Salmo 2, versículos del 1 al 3. Oh Dios, no estés así en silencio, no te contengas, Dios mío. Ya ves cuánto ruido meten tus enemigos y cómo andan con la cabeza erguida los que te aborrecen. Urdieron contra tu pueblo malvados designios y han maquinado contra tus santos. Venid, dijeron, y borremos esa gente de la lista de las naciones. Todos unánimes se han coaligado, a una se han confederado contra ti. Han dicho, apoderémonos del santuario de Dios como heredad que nos pertenece. Salmo 83, versículos del 1 al 6 y versículo 13. Con estas palabras comenzamos el capítulo 4 de la serie El ataque al corazón de la Iglesia, capítulo en el que nos sumergiremos de lleno en ese terrible momento de la historia en el que se cumplieron las palabras del salmista que acaban de escuchar. Nos adentraremos en esa tenebrosa época en la que Satanás llevaría al mundo al borde del abismo, estableciendo un nuevo orden social y político que impondría a las naciones por la fuerza una nueva religión, la religión masónica, presentada de forma todavía velada, pero perfectamente válida para justificar la destrucción total de la Santa Iglesia Católica y el exterminio de todo aquel que se negase a aceptar el nuevo estado de las cosas. Hablaremos, pues, de la revolución de la Ilustración y cómo la humanidad fue seducida y engañada hasta el extremo de alzarse en armas y declarar la guerra al mismísimo Dios. Analizaremos las principales estrategias enemigas, desvelaremos las principales mentiras ilustradas que aún siguen perdiendo a innumerables almas en nuestros días, y les daremos a conocer aquellas verdades que los enemigos de la fe perversamente les han ocultado. Será un capítulo largo, será un capítulo denso, pero todo es poco para desvelar el gran engaño que propició que ya en el siglo XVIII el mundo se encontrase a las puertas de la instauración del reino del Anticristo. Somos Sanguis et Aqua, dos fieles católicos. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Comencemos pues por el principio. ¿Cuál era el estado de las cosas previo a la Revolución? Según explica Monseñor Klaus Gamber en su obra La Reforma de la Liturgia Romana, tras el Concilio de Trento hubo un florecimiento de la vida eclesial en la época del Barroco, última época en la que el Occidente permaneció católico y se benefició de una cultura unitaria. Y como refiere el historiador de la Cierva en su obra Las puertas del infierno, España fue la luz de Trento y ofreció a la Iglesia un conjunto inigualable de santos sin los que no se comprende la salvación de la Iglesia: San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Javier, San Juan de la Cruz, que brillaron junto a San Felipe Neri y San Vicente de Paúl. Los años de la Contrarreforma fueron años gloriosos para la Santa Iglesia Católica. El Espíritu Santo había propiciado la enfervorización de las órdenes religiosas tradicionales e inspirado la fundación de numerosas y diversas órdenes nuevas. Dichas órdenes, especialmente aquellas destinadas al apostolado y a la formación de los fieles, lucharían en primera línea contra la herejía protestante, y gracias a su encomiable labor, la Santa Iglesia Católica pudo lograr lo impensable: recuperar para Dios, al menos temporalmente, alguno de los reinos sumidos en las tinieblas de la herejía. En Alemania, los príncipes católicos más decididos, tales como Alberto V de Baviera en 1564, prohibieron en sus estados el culto protestante, y permitiendo a los jesuitas establecer sus colegios y universidades, introdujeron en sus dominios los decretos tridentinos que proporcionaron a la población las armas espirituales necesarias para detectar y vencer la herejía y poder así salvar sus almas. En Austria, Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de 1576 a 1612, prohibió el culto protestante en sus ciudades, y su sucesor, Fernando II de Habsburgo, sería, además de un católico devoto, un fiel portavoz de la Contrarreforma, llegando a extender dicha prohibición a todos sus dominios. En Suiza y en Francia se pudo ver también un renacimiento católico gracias a la gran labor de numerosos santos y el intensísimo trabajo de las órdenes religiosas.
e incluso en la Inglaterra anglicana se pudieron ver varios intentos de resurgimiento del catolicismo. El primero de ellos tuvo lugar antes de la conclusión del Concilio de Trento y fue llevado a cabo por María I de Inglaterra e Irlanda, hija del primer matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón. María I, de convicciones profundamente católicas, abrogó las reformas heréticas de su padre Enrique VIII y trató de renovar las instituciones por él corrompidas, estableciendo rigurosas medidas contra los herejes protestantes que trataban de perder las almas de su tan querido país. Sin embargo, fue saboteada y su corta vida impidió que sus medidas asentaran. Al morir sin descendencia, le sucedió en el trono la hija de Ana Bolena, Isabel, que no sólo rompió con la Santa Iglesia Católica de nuevo, sino que instauró medidas incluso peores que las de Enrique VIII contra los católicos, abrogando el culto católico en su reino y decretando la persecución violenta hacia los católicos, que pasaron a ser considerados enemigos del Estado y como tales merecedores de la pena de muerte. Sobra decir que Isabel ganó de nuevo la excomunión para ella y para su falsa iglesia, la Iglesia anglicana. Ironías de la vida, a causa de los herejes, María I pasaría injustamente a la historia como María la Sanguinaria, en inglés Bloody Mary, mientras que su hermanastra Isabel, que implantó la persecución sangrienta contra todos los católicos, es alabada por todos como si fuese santa, pasando a la historia con el sobrenombre de Isabel la Buena Reina o Isabel la Reina Virgen. Y no podemos olvidar que de manera paralela al resurgimiento católico en Europa, misioneros de diversas órdenes religiosas, dejando su vida en el empeño, extendieron el catolicismo a lo largo y ancho de este mundo para abrir las puertas de la salvación a innumerables almas desde las Indias orientales, es decir, las Américas, hasta el Japón y las Filipinas. Tales hazañas no hubieran podido llevarse a cabo sin contar con los principales adalices de la catolicidad, el Imperio Español y la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas. Como explica el historiador y sacerdote Bernardino Llorca en su Manual de Historia Eclesiástica, publicado en 1942, España fue el brazo derecho de la Iglesia. A ella acudían los papas en los casos de mayores apuros de la cristiandad. Más aún, en defensa de este ideal, España se desangró, lo cual es una de sus mayores glorias. Dondequiera que se defendía la causa católica se hallaba España, a veces sola. Tal sucedió en Alemania derrotando a los ejércitos luteranos, en los Países Bajos salvando para el catolicismo gran parte de sus provincias, en Lepanto contra los turcos, en Francia contra los hugonotes, en Inglaterra contra la persecución de Isabel. Por su parte, la Compañía de Jesús, también conocida como los jesuitas, traería de cabeza a los enemigos de la fe por su voto de obediencia incondicional al Papa, que les hacía estar disponibles y dispuestos a ser enviados a donde fuese necesario para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Como explica el historiador Ricardo de la Cierva en su obra Las puertas del infierno, la Compañía de Jesús fue la orden providencial e innovadora que requerían aquellos tiempos. Una orden que fue entonces, como proclamaba su fundador, la caballería ligera del Papa, aunque ahora se ha degradado parcial y miserablemente hasta convertirse, como veremos, en semillero de oposición al papado y de la disidencia posconciliar. De esta manera, pese a ser una fundación reciente, los jesuitas pudieron en muy poco tiempo desarrollar una vasta labor de apostolado a nivel mundial en multitud de ámbitos, desde la investigación teológica y científica hasta el trabajo en las misiones de todo el mundo, sin olvidarnos de su gran labor educativa en colegios, universidades y seminarios. La Compañía de Jesús, como explica el padre Bernardino Llorca en su Manual de Historia Eclesiástica, fue indudablemente uno de los apoyos más firmes de la Iglesia en las batallas que hubo de mantener contra la herejía. Aunque es falsa la afirmación de que la Compañía fue fundada para luchar contra el protestantismo, de hecho fue un instrumento eficaz de que se valió la providencia para la defensa de la Iglesia frente a las innovaciones de la herejía. Por esto se explica que fuera constantemente odiada y perseguida a muerte por todos los enemigos de la Iglesia. De este modo, la reforma protestante que había desgarrado la civilización católica no había podido destruirla, y la Santa Iglesia Católica seguía teniendo un papel primordial en el panorama mundial, gracias a la hegemonía del Imperio Español y a la labor incesante de las órdenes religiosas, entre las que destacaba la Compañía de Jesús. Era solo cuestión de tiempo que Europa recuperase el esplendor medieval. Fue entonces cuando parecía que la Santa Iglesia Católica podía respirar de nuevo, cuando Satanás desplegó el tercer y más devastador ataque que el mundo había conocido hasta aquel entonces, la Revolución de la Ilustración.
Como nos explica Monseñor Henry de Lassus en su obra La conjuración anticristiana, el Renacimiento había desplazado el lugar donde se halla la felicidad y cambió sus condiciones, declarando que su lugar estaba en este mundo. La autoridad religiosa continuaba diciendo: se equivocan, la felicidad está en el cielo. La Reforma rechazó la autoridad, pero mantuvo el libro de las revelaciones divinas, que seguía teniendo el mismo lenguaje. Los filósofos negaron que Dios había hablado a los hombres, y la Revolución se esforzó en ahogar a sus testigos en sangre, con el fin de establecer libremente el culto de la naturaleza. Culto que no era otro que el establecimiento formal de la religión luciferina que comenzara a adoctrinar a las naciones en el Renacimiento, pero esta vez sería presentada no ya bajo la forma de ídolos y supersticiones paganas, ni de un pseudo-cristianismo falso, sino bajo la bandera de la sola y fría razón que distinguía al ser humano del resto de las criaturas y le hacía creer superior a todas ellas y dueño absoluto de toda la tierra. Con la reforma de la Ilustración, la soberbia del ser humano creció hasta tal punto que el hombre se creyó dueño y señor de sí mismo, del universo y de su propio destino. Ya no necesitaba la figura de ningún dios, no volvería a someterse. Como explica Monseñor de Lassus en su obra La conjuración anticristiana, hay en la Revolución un carácter satánico que la distingue de todo esto que se vio y de lo que se verá. Ella es satánica en su esencia. La revolución consiste esencialmente en la rebelión contra Cristo, e incluso la rebelión contra Dios, más bien es la negación de Dios. Su objetivo supremo es sustraer al hombre y a la sociedad de lo sobrenatural. La palabra libertad, en boca de ella, no tiene otro significado: libertad para la naturaleza humana de ser ella sola, como Satán, que quiso ser él solo, y eso a la instigación de Lucifer, que quiere librarse de la supremacía que la superioridad de su naturaleza le daba sobre la naturaleza humana, que fue eliminada mediante la elevación del cristianismo al orden sobrenatural. La época de la Revolución es la época del antagonismo más agudo entre la civilización cristiana y la civilización pagana, entre el naturalismo y lo sobrenatural, entre Cristo y Satanás. Por su parte, su santidad el Papa Pío IX, en su encíclica del 8 de diciembre de 1849, afirmó rotundamente: la revolución está inspirada por el mismo Satanás. Su objetivo es destruir por completo el edificio del cristianismo y reconstruir sobre sus ruinas el orden social del paganismo. Satanás sería, por tanto, el principal cabecilla, ideólogo y estratega de la revolución. Pero ¿quién iba a llevar a cabo este golpe de Estado mundial contra Dios y contra su Santa Iglesia? Esta tarea sería encomendada a la propia masonería, que tras haber sido infiltrada por los Illuminati de Baviera y adoptado su forma actual, se alzaría como la verdadera sinagoga de Satanás, con el único objetivo de destruir a la Santa Iglesia Católica y el verdadero culto establecido por nuestro Señor, y alzar en su lugar el reinado del Anticristo. No nos olvidemos de que, como explica Monseñor de Lassus en su obra La conjuración anticristiana, establecer una nueva religión, la religión de la humanidad, es en efecto la meta que se ha propuesto la masonería al dirigir el movimiento iniciado en el Renacimiento, la liberación de la humanidad. Y con estos términos redentores, esta nueva versión atea de la religión masónico-luciferina proclamaba la liberación de la humanidad del yugo de Dios, redimiéndola de la mismísima redención de Cristo y volviendo a atarla bajo el yugo satánico del pecado, la muerte y el infierno, acercando así a la humanidad a pasos agigantados a la aceptación de la religión masónica en todo su esplendor, que es adoración directa a Lucifer.